Buenos días estudiantes, bienvenidos a la semana 38, correspondiente a la semana 3 del proyecto 7, del 1 al 5 de marzo, como última clase de física, parte del área de ciencias naturales. En el tema de esta semana tenemos la correcta distribución de la luz para la optimización de recursos naturales. Se van a basar en la actividad 3 de la ficha pedagógica desde la página 18, en donde tienen una pequeña lectura sobre la distribución de luminancias o de luminarias dentro de un campo de visión o de un campo de trabajo, con el fin de que se optimicen recursos naturales. Esto no solamente dentro de un área cerrada, sino también dentro de un área abierta, para poder así ser gente responsable en cuanto a la optimización de recursos naturales como son los tubérculos de la tierra, lo que es el agua o lo que es evitar la erosión de la misma. Entonces aquí tenemos una lectura la cual ustedes pueden leer, tener de análisis desde la página 18 de la ficha pedagógica. Y aquí vemos un ejemplo de cómo se distribuyen las luminarias dentro de un área cerrada, en un plano de montaje, un plano de trabajo y el piso desde el techo. Para ello tienen que desarrollar la clase de Conecta con Física, analizando el contenido desde la página 196 a la 210 del libro de física de primero de bachillerato sobre la naturaleza y la propagación de luz. Van a leer todo esto acerca de qué es la luz, las ondas electromagnéticas y sobre los objetos visibles que pueden ser de dos tipos, como luminosos o iluminados. Van a establecer una diferencia entre los dos. Yo les adelanto que en el caso de los luminosos son aquellos que emiten luz propia y los iluminados que podemos ver gracias a que reflejan luz que reciben de otros cuerpos. Entonces, analizarán esa lectura y podrán sacar sus propias conclusiones. En el segundo caso, sobre la velocidad de la propagación de la luz, tenemos diferentes índices: el rayo incidente y el índice de refracción. En este caso se analiza la velocidad que se propaga en la luz dependiendo de la característica del vacío en el aire, es decir, aproximadamente este valor, 3 por 10 a la octava metros sobre segundos. Eso en cuanto a que los demás medios de la velocidad de la luz son menores. Cada medio material está caracterizado por un número que llamamos índice de refracción. El índice de refracción de un medio es el cociente, es decir, la división entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en dicho medio. Por lo general es un número mayor o igual que 1, es decir, que el valor general de la velocidad de la luz en el aire es 1. En el caso que no se llegue a conocer, ya saben que eso vale 1. Pues la velocidad de la luz en el medio es menor o igual que c, es decir, menor o igual a la velocidad de la luz en el vacío, que es este valor de aquí. La fórmula general para determinar el índice de refracción es n igual c dividido para b. Aquí tenemos la definición de cada variable y posterior tenemos un ejemplo de práctica. El índice de refracción del agua es de este valor y hay que determinar la velocidad de luz en este medio. Entonces ya sabemos que de datos tenemos el índice de refracción en el agua y lo que es la velocidad de la luz en el vacío, que es 3 por 10 a la octava metros sobre segundos. En este caso nosotros queremos encontrar lo que es la velocidad de la luz en este medio, que es el valor de n. Pero no, en este caso sería la velocidad, no n, porque no estamos buscando el índice de refracción ya que lo tenemos. Entonces lo que hacemos es despejar la fórmula, enviar velocidad a multiplicar arriba y n a dividir con la velocidad de la luz en el vacío, que es c. Entonces nos queda esta fórmula que es b igual c sobre n. En este caso, C ya sabemos que tiene este valor de 3 por 10 a la octava metros sobre segundos, dividido para lo que es el índice de refracción, que es 1,33. Y en este caso, solo se van a dividir 3 y 1,33 en la calculadora, y esta expresión de 10 octavos de 10 elevado a la 8 metros sobre segundos se pasa al valor que obtengamos, es decir, se traslada. Entonces, en nuestra calculadora insertamos estos valores y nos va a dar 2,26 por 10 a la octava metros sobre segundos. Terminado eso, tenemos lo que son los fenómenos luminosos. Este no sería el punto 2, sino el punto 3. Dentro de los fenómenos luminosos tenemos dos tipos, la reflexión y la refracción. Ustedes van a leer en qué consiste cada una de ellas y podrán determinar y analizar bien lo que es el ejemplo de cada uno. Luego de eso tenemos los elementos entre la reflexión y refracción, tomando en cuenta que no son iguales ninguno de ellos. Posterior tenemos las leyes de reflexión y de refracción, que se resumen en las leyes de Shell.
Snell, donde la primera ley en ambos casos se repite, con la diferencia que en el caso de reflexión se tiene rayo reflejado, mientras que en refracción es rayo refractado. Por lo general, estos rayos refractados están dentro de los cuerpos que traspasa la luz, mientras que el reflejado es cuando rebota esta luz dentro de un cuerpo sólido. En la segunda ley ya cambia por el lado de la ley de refracción, porque ya se utiliza lo que es esta fórmula de las angulaciones del rayo incidente y del rayo refractado, la velocidad inicial y la velocidad final. Entonces aquí tenemos la interpretación de la ley de Snell y vamos a aplicarlo en un ejercicio de ejemplo. Por ejemplo, tenemos un rayo de luz que se propaga en el agua, n sub 1 igual a 1,33 e incide sobre la superficie plana en un mineral de zircón con un ángulo de 45 grados. Si el ángulo de refracción es de 30 grados, calcularán ustedes el índice de refracción de este material. Es decir, que van a calcular n sub 2 porque n sub 1 ya lo tenemos, que es 1,33. Entonces directamente se despeja la fórmula 1,33 por el seno del rayo incidente, es decir, del inicial, que en este caso es 45 grados, dividido para el rayo refractado, la angulación de la refracción, que es 30 grados. Entonces nos da este valor. Multiplicado, ya habiendo sacado el seno en ambos ángulos, nos da 1,88 como el índice de refracción zircón. Entonces, esta es la interpretación del despeje de fórmulas. Sin embargo, ustedes tienen estas siguientes actividades de aprendizaje, donde algunos son de escribir y otros de resolver ejercicios. En la actividad 3 les piden realizar un esquema de una casa con todas las luminarias, estableciendo sus distancias y sus alturas desde el suelo. Luego van a hacer un acordeón en donde en una de las caras van a colocar en una parte de ellas con la concientización del ahorro que debe existir de energía eléctrica para una vida armónica con la naturaleza. Entonces aquí te muestro un ejemplo de plano de luminarias de una casa donde D simboliza la distancia en metros y H simboliza la altura en metros. Entonces aquí tenemos el ejemplo, se pueden guiar con este dibujo para hacer el suyo en base al lugar que tienen o que viven. Literal 3, van a resolver los ejercicios de la página 17 a la 19, de la página 205, y los 20 al 23 de la 207. Tomando en cuenta que todos los ejercicios no son de ejercicio. Por ejemplo, en la 205, la 17 es de análisis de lo que les pedí leer de los objetos luminosos, mientras que ya aparecen ejercicios a partir del número 18 en adelante. En la página 207 también la 20 es de análisis, la diferencia entre reflexión y refracción de luz. Y luego van a dibujar un esquema de ambos fenómenos luminosos. Aquí tienen un ejemplo de cada uno. Se pueden basar en este y copiarlos. En el 21 también tenemos un análisis, pero que es escrito, donde si un rayo incide perpendicularmente sobre la superficie de un espejo, ¿cuál sería el ángulo de reflexión? Entonces ustedes pueden hacer un análisis si el ángulo se aleja o se acerca. En el número 22, si al pasar un rayo de luz medio con índice de refracción, el rayo refractado se separa o se acerca. Por esta gráfica ya pueden saber que no se separa, sino que se está acercando porque está cada vez más pegado a la línea normal. Ahora, si es perpendicular el rayo que pega en la superficie, el ángulo, si es perpendicular, significa que es un ángulo recto, en el caso del 21. Entonces recordemos cuánto es el valor de un ángulo recto. Y en el ejercicio 23 van a hacer algo similar al ejemplo que acabé de explicar aquí abajo, pero en ese ejercicio van a despejar lo que es la variable del ángulo de refracción. Y eso vamos a ver a continuación en el siguiente video, donde explico paso a paso cómo analizar cada uno de los ejercicios. En el ejercicio de física de la semana 3, proyecto 7, para la semana 38, realizarán la actividad 3 de la página 18 de la ficha pedagógica, donde resolverán los ejercicios del 17 al 19 de la página 205 y los de ejercicios 20 al 23 de la página 207. En la página 205 solo vamos a resolver el ejercicio 18, ya que el ejercicio 17 es de teoría y hay que analizar y responder la pregunta. En la 18 dice, la luz visible tiene una longitud de onda comprendida entre 400 milímetros y 700 milímetros en el aire. ¿Cuáles son estos valores
en un medio con un índice de retracción igual a 1,5. En este caso ya tenemos los límites, que es la velocidad inicial y la velocidad final en el aire, es decir, la onda comprendida. Para ello tenemos los siguientes datos antes de analizar el problema. Obviamente, para determinar la variación de estas medidas con los valores en un medio de 1,5 como ángulo de retracción, vamos a determinar cuál es la velocidad inicial, que en este caso es 400 milímetros, y la velocidad final, que de acuerdo al despeje de la fórmula es 700 milímetros. ¿De dónde sacamos el despeje de estas fórmulas? Es de la fórmula del índice de retracción, pero analizada desde el punto de vista de la velocidad inicial del aire con la velocidad final en la longitud. Entonces lo que hicimos en la primera fórmula fue la velocidad final, enviarla a multiplicar con n, y nos quedaría la variación inicial igual a la multiplicación entre ambos. En el caso de la segunda fórmula, nosotros queríamos variación final, ¿no? Entonces mandamos eso al lado de arriba a multiplicar con n, y dejamos n dividiendo después del otro lado con la variación inicial. Entonces ahí tenemos las dos fórmulas, y simplemente lo que tienen que hacer es reemplazar los valores según donde corresponda, como lo indica el despeje de la misma. Luego de eso van a realizar la conclusión de cuáles serían los valores comprendidos desde el menor hasta el mayor, y esa sería la respuesta de ese ejercicio. Concluido, continuamos con el ejercicio 19. En el ejercicio 19, en cierto medio de propagación, la velocidad de la luz se reduce a 2/3 partes de la velocidad de la luz en el vacío, que serían 2/3 de c. Eso es lo que nos da de datos el ejercicio. Luego determinarán el índice de retracción de este medio, recordando que el valor de c es 3 por 10 a la octava metros sobre segundos. Es decir, que aquí está expresado en notación científica, y lo que hay que hacer es reemplazar la fórmula del índice de retracción en la velocidad. La velocidad tiene una equivalencia de 2/3 de c. Entonces ahí tenemos ya despejado lo que es la incógnita de cuánto es el valor de la velocidad. Ahora, lo que hay que hacer es reemplazar n igual c dividido para velocidad, y como la velocidad vale 2/3 de c, se le escribe abajo como denominador. Una vez hecho eso, para poder dividir entre ellos, hay que darnos cuenta que la c, al ser un entero y poder hacer una división con otra fracción, le falta un denominador. Para eso nosotros vamos a realizar el artificio de fracción compleja, donde a c le damos un denominador 1 y 2c queda como numerador y 3 como denominador. Los medios y los extremos se van a multiplicar y van a formar una nueva fracción del lado derecho. En este caso los medios van primero como numerador y los extremos van como denominador en la parte de abajo, que sería 1 por 2c, y abajo sería c por 3. En este caso, al tener una fracción, podemos simplificar aquellos términos semejantes de forma inclinada, que serían c y c. Entonces ustedes lo que harían es continuar con la multiplicación que falte y simplemente concluir con la respuesta del ejercicio. Entonces continuamos con el otro enunciado. En el ejercicio 23 de las siguientes páginas nos mencionan que un rayo de luz se propaga por el aire y pasa a un líquido con un ángulo de incidencia de 50 grados. Hay que calcular el ángulo de refracción en ese líquido. Para ello ya nos dan el índice de refracción, que es 1,33, recordando que el índice de refracción es el índice final. Para ello van a aplicar la ley de Snell, donde tenemos el seno del ángulo incidente dividido con el seno del ángulo de refracción. Va a ser igual al índice del ángulo incidente y al índice del ángulo de refracción. Es decir, la división entre las equivalencias. Para ello tenemos una gráfica en donde interpretar que hay que despejar el n sub 2, que es el índice de refracción, que está como numerador. Entonces vamos a tener como datos lo siguiente: n sub 1 es el valor 1, que siempre va a tener el índice, el ángulo incidente en el aire, aunque el ejercicio no nos lo dé, pero n sub 2 ya nos lo está dando, que es n igual a 1,33. Seno del ángulo incidente ya nos da el ejercicio, que es el ángulo de incidencia, 50 grados, que sería este que estoy remarcando en el lado de arriba, en el aire, y lo que nos falta es encontrar el ángulo de refracción cuando ya pasa al estado líquido. Entonces esa va a ser nuestra incógnita y va a tener la variable r. En este caso vamos a despejar la fórmula que tenemos aquí y vamos a dejar solo n sub 2, que sería en este caso para encontrar seno de r. Hay que despejar la fórmula para encontrar el índice de refracción, que es r. Para ello escribimos tal cual lo tenemos en el lado superior la fórmula.
Sin embargo, hay que reconocer que para despejar, entonces nosotros lo que haríamos es poner seno del incidente igual a n sub 2 por el seno del ángulo de refracción, pero yo no quiero tener n sub 2 ahí, entonces yo lo voy a enviar al lado izquierdo a dividir, entonces nos quedaría seno del ángulo de refracción igual n sub 1 por seno del ángulo incidente dividido para n sub 2. Ahí hay una corrección, no es n al cuadrado, yo lo estoy borrando, sería n sub 2 como subíndice. Entonces, una vez hecho ese despeje de la fórmula, trazamos la raya de fracción, pero nos damos cuenta que hay seno de r y no lo queremos, sino que hay que eliminar seno y solo dejar el ángulo de refracción que es r. Para ello vamos a aplicar la fórmula inversa de trigonometría, que es seno inverso, que es el inverso de seno. Entonces ponemos r igual a seno a la menos 1, que es el inverso de seno, abro paréntesis, n sub 1 por seno del ángulo incidente sobre n sub 2. Todo lo que estaba del lado derecho simplemente lo cambiamos con el lado de afuera con seno inverso, el inverso de la función seno. Para eso ya tenemos la fórmula y lo único que tendrían que hacer ustedes es utilizar su calculadora y reemplazar los datos que ya tienen plasmados en la parte superior, los valores que ya les da el ejercicio. ¿Cómo se hace seno inverso? Aplastan Shift y aplastan la tecla Sin y ponen la tecla de fracción para poder representar los valores como numerador y denominador. Entonces, una vez explicado eso, ya tendrían su respuesta y habrán concluido con todo el ejercicio y continuando con las actividades de aprendizaje. Muy bien, estudiantes, una vez explicados los ejercicios, les deseo los mayores éxitos en lo que queda del año lectivo, recordando que esta es nuestra última clase. No olviden de suscribirse a mi canal, @servitesisGYE, y a este canal de YouTube, donde pronto tendrán muchas novedades nuevas en el siguiente año escolar. Y para aquellos que necesiten asesoría de proyectos de grado de supletorio, no olviden de escribirme a mi red social en Instagram o en los comentarios aquí en YouTube. Entonces, nos vemos hasta una próxima ocasión y les deseo felices vacaciones.